Buenas tardes. Vamos a comenzar este directo en el que vamos a abordar un caso clínico sobre fibromialgia abordado desde la fisioterapia energética integrativa, desde la FEI. Hemos hablado un montón de la FEI, pero yo creo que algo súper interesante es cómo se aplica, o sea, cómo en la realidad vamos a unir nuestro tratamiento, el que hacemos generalmente, sea fisioterapia, osteopatía, a la fisioterapia energética integrativa. ¿Cómo se hace esa conjunción que al final lo que va a resultar es en un resultado, un mejor resultado, una mejor satisfacción tanto en el terapeuta como en el paciente, como vamos a ver? Y justamente lo que vamos a intentar es verlo, pero con un caso concreto, real, de, en este caso, una patología como es la fibromialgia. Vamos a hablar un poquito de la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome, una enfermedad que es un poco un cajón desastre, que ahora parece que se está estudiando ya mucho mejor, pero durante mucho tiempo, bueno, pues ha servido como diagnóstico, como una frustración a muchísimas pacientes, sobre todo, y que, bueno, también es verdad que son pacientes que han sido tratadas quizá de un modo no conveniente. Se ha tardado mucho en realmente entender cuál es el problema en el que se fundamenta la fibromialgia y creo que estamos en ella. Y pese a todo es una patología muy prevalente y se calcula que entre un 2 y un 4% de la población pues, está diagnosticada con esta patología. Es una patología en que podemos decir que es una sensibilización central que va a dar un montón de síntomas que se van a articular en cada paciente de diferente manera. Entonces, por ejemplo, el más emblemático, el síntoma más emblemático de una fibromialgia es el dolor nociplástico. Es decir, ese dolor en el cual ya no hay un daño tisular reconocible, tampoco es un dolor neuropático, sino que es un dolor que no tiene, como digo, un fundamento en un daño tisular. Los pacientes con fibromialgia también otro síntoma muy característico es la fatiga. Son pacientes que tienen muy poca resistencia a sus actividades diarias o a las actividades laborales. También es muy frecuente que tengan alteraciones del sueño con diferentes tipos de insomnio y en general que descansen mal y que ya por la mañana cuando se levanten ya tienen una fatiga pronunciada. También es muy habitual que tengan dificultades en las actividades intelectuales, problemas para la concentración, etcétera. Y también está ligada la fibromialgia a un muy importante componente psicoemocional, de tal manera que muchos y muchas pacientes con fibromialgia, bueno, tienen a la vez ligados problemas de ansiedad, de depresión, etcétera. Y estos son los síntomas principales, hay muchos más, de tal manera que lo importante, y este es un punto de partida esencial en la FEI, es que no vamos a tratar fibromialgia, vamos a tratar a un paciente concreto que tiene ese problema. De tal manera que hay pacientes que el dolor va a ser el punto más importante y a lo mejor no tienen tanta fatiga, y hay otros pacientes que realmente lo que van a tener es un síndrome muy caracterizado por factores psicoemocionales y problemas de concentración y a lo mejor no tienen tanto dolor musculoesquelético. De tal manera que lo importante, y como digo, es un punto esencial de partida, es el conocimiento profundo del paciente que tenemos delante, porque si no, realmente no le vamos a poder ayudar de manera adecuada. Bueno, vamos a ponernos ya las manos a la obra con la paciente. Es una paciente que traté bastante joven, 35 años, casada, con 2 hijos. Era profesora de educación infantil y, bueno, pues acudió a la consulta por un dolor generalizado. Ya estaba diagnosticada como fibromialgia y llevaba un tiempo de evolución como unos 4 o 5 años y principalmente había sido tratada en el sistema convencional, digamos, con tratamiento farmacológico y, bueno, prácticamente no le había mejorado nada, salvo, bueno, ya a muy corto plazo, cuando tenía mucho dolor, bueno, pues había una mejoría de los síntomas, pero el dolor volvía una y otra vez. El desarrollo de la enfermedad era en brotes, es decir, había periodos en que los síntomas se apaciguaban bastante, pero luego había otros momentos en que
los síntomas se hacían mucho más presentes y la paciente lo relacionaba con momentos de estrés. Los dos hijos habían nacido muy seguidos y además coincidía con un trabajo como es el de educación infantil que es bastante exigente. Y por lo tanto, bueno, pues en determinadas épocas del año, por problemas de los niños o bien por problemas en el trabajo o mayor carga laboral, bueno, tenía un estrés importante y en esos momentos de estrés la paciente relataba, bueno, pues que era cuando más dolor tenía. Ese dolor a ella tenía dos zonas o dos esferas fundamentales de dolor. Una era cefaleas muy frecuentes, cuando en esos momentos de tensión, y también tenía muchos problemas de dismenorrea en el ciclo menstrual, problemas sobre todo en el momento de la menstruación, como solía ser bastante dolorosa. Aún así, bueno, como todo paciente o como suele ser habitual los pacientes con fibromialgia, bueno, pues tenía un dolor muscular generalizado. Pero, como digo, principalmente o lo que más preocupaba a la paciente eran las cefaleas y la dismenorrea. ¿En qué había afectado esta enfermedad a la paciente en su vida? Bueno, pues ella sentía que le costaba mucho llegar a sus ocupaciones, tanto familiares como laborales, sentía que descansaba mal también, que últimamente tenía muchos cambios de humor, que le costaba mucho, digamos, relajarse y pasar tiempo con su familia, incluso con su marido, en fin, que un poco le afectaba a todas sus esferas vitales y que sentía que estaba como en un estado muy constante o muy frecuente de tensión, estrés, ansiedad. Esto es un poco el cuadro de la paciente. Para esto, obviamente, empleamos en el momento del diagnóstico una anamnesis amplísima. En FEI damos una importancia enorme al proceso diagnóstico y, en concreto, a la anamnesis, de tal manera que trabajamos con preguntas abiertas y damos un amplio espacio para que el paciente relate sus síntomas, cómo los vive, cómo le afectan, porque si realmente no entendemos de manera profunda a nuestro paciente, va a ser muy difícil instaurar un tratamiento eficaz. El diagnóstico, bueno, venía ya con un diagnóstico médico realizado en reumatología de fibromialgia que había sido corroborado, bueno, pues a partir de la historia clínica, digamos, en el sistema médico, le habían pasado las escalas específicas sobre fibromialgia que habían dado positivo y además, bueno, le habían hecho la prueba de palpación de los 18 puntos sensibles y, bueno, pues había dado más de 11 puntos, con lo cual eso corroboraba el diagnóstico médico de fibromialgia. Después hicimos nuestra exploración de fisioterapia y aquí es el punto más importante, como hemos dicho, es esa anamnesis completa y exhaustiva de cara a entender, porque bueno, la palabra fibromialgia, como ya hemos dicho, es un cajón desastre, solo nos da una orientación de por dónde van las cosas, pero poquito más. Entonces, bueno, hicimos una anamnesis muy profunda hasta que realmente llegamos a entender a la paciente lo más profundamente posible. Hicimos, bueno, lo que hacemos en fisioterapia habitualmente, una inspección postural, una valoración articular muscular y las pruebas especiales, en especial en la fibromialgia, bueno, pues repetimos la palpación de los tender points. Pero bueno, en este caso, la parte más importante de la exploración en esta paciente era sobre todo la anamnesis. Y a esto le vamos a sumar, y esto ya empieza el trabajo específico de FEI, el diagnóstico según la medicina tradicional china. Y ahí hay un test fundamental que es el test de los 5 movimientos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y a partir de ahí es un test escrito que rellenado por la paciente con preguntas sobre tanto su esfera física como su esfera psicoemocional. Y a partir de ahí, lo que se establece con esos test es un equilibrio entre estos 5 movimientos. Es decir, alguien que estuviera 100% sano, lo cual no existe, tendría digamos, una puntuación similar en estos 5 movimientos. Y un equilibrio perfecto. Como ese equilibrio no existe, lo que se intenta es ver
cuál de esos cinco movimientos está en exceso y cuál de esos 5 movimientos está en insuficiencia. ¿Para qué? Para intentar comprender de raíz cuál es el elemento que está originando la patología de la paciente. Es decir, de alguna manera los síntomas de la paciente, a través de esta exploración y de este test de los 5 movimientos y de otras exploraciones que vamos a ver ahora, lo que nos va a intentar aportar a lo anterior es la raíz profunda de este desequilibrio de cara luego al tratamiento. Entonces, bueno, rellenó este test de los 5 movimientos. Otro elemento fundamental en el diagnóstico de la medicina tradicional china es la inspección de la lengua. Era una lengua pálida y que no tenía ninguna capa por encima, lo cual también nos aporta una información. La palpación del pulso también es un elemento fundamental en el diagnóstico en medicina tradicional china. Ella tenía un pulso débil, un pulso fino, que también requiere experiencia clínica, de tal manera que al diagnóstico de fibromialgia, digamos, de la medicina occidental, vamos a sumar un diagnóstico paralelo y perfectamente congruente de medicina tradicional china. ¿Qué encontramos en este caso? Encontramos una insuficiencia general y una circulación deficiente en el organismo, tanto del chi, de la energía, como de la sangre. ¿Y a qué se debía esa circulación deficiente? Pues a una insuficiencia del eje bazo-páncreas-estómago, es decir, una insuficiencia de la madera sumada a un bloqueo de chi de hígado, lo cual suele ser muy habitual que un hígado que está bloqueado y en exceso tiende a, en medicina china se dice, la madera ataca la tierra, es muy habitual, un hígado en exceso tiende a atacar la función de bazo, páncreas, estómago, la función digestiva, y es un poco el origen, el bazo y el estómago son quienes generan la sangre, el hígado es quien la distribuye por el cuerpo y era un cuadro muy congruente con la sintomatología que tiene la paciente, que es la fibromialgia. Y en el caso del hígado también era ese bloqueo que veíamos del hígado, era muy congruente con respecto a esas dos localizaciones de dolor de la paciente, tanto las cefaleas como la dismenorrea. Suelen ser esferas funcionales que se afectan cuando hay una alteración del hígado. Entonces, bueno, como vemos, ya tenemos el diagnóstico occidental perfectamente descrito y a esto le sumamos el diagnóstico según la medicina tradicional china. Y a partir de aquí viene nuestro abordaje en FEI, en fisioterapia energética integrativa, que lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, y es lo más potente que tiene la FEI, vamos a ir al tratamiento de la raíz, es decir, vamos a poder abordar las causas de la enfermedad y tratar de equilibrar ese panorama de los 5 movimientos de cara a que en el medio o largo plazo las manifestaciones patológicas vayan disminuyendo. De tal manera que no solo vamos a tratar lo que decimos las ramas, esas manifestaciones, sino vamos a intentar ir a las raíces. Y eso es el elemento más potente de la fisioterapia energética integrativa. ¿Qué queremos decir con el tratamiento de las raíces? Pues básicamente dar las herramientas y trabajar sobre cuáles son los fundamentos de la disfunción del paciente. En este caso, lo primero es, como hemos dicho, lo más importante, el reequilibrio del síndrome. Tenemos una tierra, un movimiento tierra debilitado, tenemos que tonificarlo. Eso lo podemos hacer, ahí en este caso empleamos dos técnicas distintas. Por un lado, la fitoterapia, es decir, combinaciones de diferentes plantas clásicas, prescripciones de la medicina tradicional china, y por otro lado, la acupuntura. En este caso, en el caso de la fitoterapia, empleamos Shenton Suyutang, que es una decocción para aliviar el dolor y expulsar el bloqueo, y en el caso de la acupuntura empleamos sobre todo una punción, lo que se llama las 4 puertas, que es una punción de intestino grueso 4 e hígado 3. Intestino grueso 4 es un punto muy famoso en la mano, hígado 3 es en el pie.
También empleamos un punto fundamental para el tratamiento de aparato locomotor que es vesícula biliar 34. Es un punto llamado maestro de los tendones y que facilita la dispersión del dolor del aparato musculoesquelético. Y luego reforzamos con vejiga 20, bazo 3, la esfera de la tierra. De tal manera que con este tratamiento, tanto de fitoterapia, que lo tomó durante unos meses, como de acupuntura, se produjo un progresivo reequilibrio del síndrome que estábamos tratando. Por otra parte, algo fundamental es abordar la parte psicoemocional con un acompañamiento, es decir, con un trabajo sobre la escucha y un trabajo también de realizar determinadas preguntas al paciente, según hablamos con él, no solo el día de la exploración, sino a través de las diferentes sesiones de tratamiento, bueno, que intentara relacionar, bueno, qué tipo de alteraciones, de eventos la paciente podía relacionar con las disfunciones musculoesqueléticas, el dolor. Entonces, bueno, hacerse muy consciente de cómo manejar esa tensión laboral, esa tensión familiar. Ella ella se dio cuenta que era una persona muy exigente desde pequeña, alguien que siempre quería cumplir todas sus obligaciones, y ese trabajo psicoemocional fue también un elemento que a largo plazo fue fundamental, porque le permitió relacionar esos aspectos internos con las manifestaciones de dolor. Y eso para ella fue un camino lento, pero que permitió llegar un poco a la raíz de la situación. Y en la medida en que fue trabajando estos aspectos, disminuir la exigencia, permitirse fallar, ser más comunicativa, bueno, una serie de aspectos que ella misma fue trabajando y que un poco trabajamos conjuntamente, pero que fue ella la que hizo el trabajo más importante. Ese reequilibrio fue fundamental a la hora de la mejoría. Y el tercer punto fundamental del tratamiento de la raíz es el trabajo con técnicas de meditación y mindfulness, es decir, técnicas de disminución del estrés y la ansiedad. Ella inició diariamente un trabajo progresivo de técnicas de meditación, de respiración consciente, comenzando con técnicas muy sencillas, solo centradas en la respiración, pero que eran fundamentales de cara al contacto consigo misma, de cara también a dar importancia al presente y a darnos un tiempo o a darse un tiempo entre cuando un problema se presenta y cómo reacciona ante él. Entonces, ese trabajo de meditación y mindfulness también fue un trabajo radical en el sentido de que fue a la raíz de la situación. Pero, por supuesto, no solo íbamos a centrarnos en las raíces, sino también en las ramas, de cara a las manifestaciones patológicas. Entonces, bueno, pues el dolor musculoesquelético empleamos incluso técnicas de electroterapia, cuando era un dolor puntual en alguna zona, pues según la sesión a la que acudiera, trabajamos con técnicas manuales, masoterapia, terapia manual, incluso punción seca y, por supuesto, también trabajamos con acupuntura, no ya para el reequilibrio general del síndrome, sino también acupuntura para la mejoría de los síntomas. Entonces, tanto para las cefaleas, trabajamos con un punto, evidentemente con combinaciones de puntos, pero en este caso fue bastante efectivo un punto que es vesícula biliar 20, así como Yin Tang, que es un punto en el entrecejo, y en las dismenorreas, pues igual, trabajamos bastante, ya estamos trabajando con hígado 3, que es bastante importante, trabajamos también con puntos del meridiano, el meridiano central del vientre, que es Renmai, también trabajamos con algunos puntos de esa zona. Es decir, hicimos un tratamiento local para abordar el dolor musculoesquelético. Con respecto a esa poca energía vital, bueno, pues ahí lo que implementamos es un programa de ejercicio físico que englobaba tanto ejercicio aeróbico como trabajo de fuerza, como trabajo de movilidad articular. Es decir, muy poco a poco, porque la paciente realmente tenía poca disposición y entre sus hábitos no estaba realizar actividad física, fuimos implementando lo que llamamos exposición graduada al movimiento y, bueno, de esa manera pudimos ir mejorando ese aspecto de la fatiga. En tercer lugar, fundamental, y este es un elemento transversal en todo el tratamiento, bueno, pues tratar de mejorar el estado anímico, que la paciente tuviera una visión lo más positiva posible, hacer una escucha completa e incluso, bueno, trabajamos con ella junto a
el objetivo anterior que hemos visto en las raíces de concienciación de la esfera psicoemocional, la escritura terapéutica. De alguna manera el hecho de escribir sobre determinados aspectos de su vida, tanto su vida presente como su vida pasada, le permitió hacer determinado trabajo terapéutico que le fue muy, muy útil. Y por último, también abordamos, muy importante, la calidad del sueño, de cara a que, bueno, le dimos algunas pautas para que pudiera mejorar ese periodo de sueño, de descanso, y que de esa manera pudiera mejorar su cuadro clínico. Pero en FEI ya es bastante lo que estamos viendo, pero nos abrimos muchísimo más todavía para abordar otro tipo de elementos. Por ejemplo, algo fundamental es que la paciente tenga una completa información sobre su enfermedad y sobre diferentes aspectos que pueden estar relacionados con ella, de cara a que ella sienta que va a tener herramientas que ella misma puede desarrollar de cara a la mejoría de sus síntomas y de cara a la mejoría de su enfermedad. En ese sentido, el trabajo físico que empezamos a hacer de ejercicio terapéutico e incluso, bueno, pues determinada información sobre qué es la fibromialgia, cómo puede abordarse, abrir mucho la mente con respecto a sus causas, todo ese tipo de trabajo, la relación que ella estableció entre el componente psicoemocional y su sintomatología, lo que le permitió es un empoderamiento. Es decir, pasó de ser alguien pasivo que se ponía en manos de los médicos y de los sanitarios a decir, bueno, yo realmente puedo hacer un montón de cosas por mi salud. Y ese cambio creemos que es también fundamental y es uno de los ejes importantes de la FEI. En ese sentido, y en este caso concreto de la fibromialgia, bueno, pues hablamos bastante sobre educación en neurociencias del dolor, sobre los tipos de dolor, el tratamiento, qué papel ocupa cada técnica de tratamiento del dolor, qué papel ocupa la farmacología y mucha información sobre el dolor nociplástico, por qué se produce, la respuesta al estrés, qué es una sensibilización. Es decir, fuimos poco a poco también dando información sobre este tipo de conceptos que, desde luego, la comprensión de estos conceptos a los cuales esta paciente concreta, Natalia, estuvo súper abierta, pues le aportó una gran... un gran alivio y la comprensión de estos factores fue un elemento importante en su tratamiento. Y en tercer lugar, algo sobre lo que nos interesamos de manera transversal en todos los pacientes es la nutrición. Es decir, es algo fundamental, son los hábitos nutricionales de cara a la relación con los pacientes. En este caso sí es cierto que Natalia tenía unos muy buenos hábitos en general nutricionales y no tuvimos que intervenir ni proponer nada, salvo un elemento concreto, y es que por la noche tendía a tomar una porción de lácteos bastante importante, además leche de vaca, en fin. Y ahí sí le aconsejamos que realizara un cambio, y siempre estos cambios no son propuestas, por supuesto, y son simplemente realizadas como una especie de test. Prueba esto porque pensamos que la ingesta de lácteos, además se la hacía a una hora ya muy cercana a irse a la cama, pensamos que tanto por motivos de medicina occidental como de medicina oriental podían tener relación con una mala gestión del sueño. Y le propusimos que durante un tiempo no tomara lácteos antes de dormir y efectivamente ella nos dijo que la calidad de su sueño había mejorado y sobre todo, bueno, lo que ella, por ejemplo, sentía en la boca cuando despertaba era totalmente distinto, con lo cual fue el único aspecto que en este caso con Natalia tuvimos que emplear, pero que en general sí, en la anamnesis sí damos una importancia a la nutrición del paciente de cara a poder realizar algún cambio cuando realmente hay hábitos muy incorrectos y que pueden efectivamente tener importancia en los síntomas del paciente. Y por último, algo fundamental es la búsqueda de la adherencia. O sea, el proceso en fisioterapia energética integrativa no es un proceso vertical, no es que el profesional sea quien tiene el conocimiento e impone unas condiciones, unos tratamientos, sino que es un proceso de acompañamiento, es un proceso horizontal y en ese sentido, desde el primer momento damos una importancia enorme al proceso de humanización, a la escucha completa,
al apoyo al paciente, a la confianza y que sea un proceso constante y continuo. Ese aspecto humano es otro de los elementos fundamentales y que tenemos que trabajar los terapeutas en fisioterapia energética integrativa. El resultado es que la evolución del paciente fue muy buena, no fue un proceso lento, tardó tiempo en esta mejoría, pero prácticamente desde el inicio se empezaron a producir determinados cambios. Poco a poco la paciente iba refiriendo, bueno, que tenía más energía, que su humor se había estabilizado más y eso siempre al paciente, que haya pequeños cambios, le sirve de motivación para seguir implementando el resto de técnicas. Poco a poco se fue sumando más al ejercicio, en fin, que su evolución fue muy positiva y prácticamente en 6 meses mejoró bastante los índices con los que había venido. Seguimos haciendo seguimiento de vez en cuando, sobre todo cuando tiene alguna agudización, algún brote, pero prácticamente lo que hemos hecho es distanciar muchísimo las sesiones e incluso muchas de ellas hacerlas online. Es decir, muchas veces tiene alguna pregunta y el seguimiento que hacemos en FEI es constante. El que es online facilitamos el que sea prácticamente constante y luego, si se necesita, pues un seguimiento presencial. Pero en principio nuestra vocación es un acompañamiento y no solo realizar unas sesiones y ya está. De tal manera que realmente el alta, bueno, esto es una patología, seguramente Natalia no va a estar con síntomas cero, es posible que nunca, pero el hecho de que la patología la afecte, pase de una afectación en un grado a una disminución en esa afectación, hace que el éxito sea, yo pienso que es un caso de éxito, siendo realistas, que bueno, es probable que en determinados brotes se van a seguir produciendo y estaremos atentos, pero realmente no hay un alta, sino nuestra vocación es la de un acompañamiento en el proceso. Y desde luego, cuanto menos nos necesite, muchísimo mejor. Por eso intentamos dar tantas herramientas para que el paciente sea su propio sostén. Este es un poco la metodología aportada en un caso concreto, en este caso de fibromialgia con Natalia, pero creo que se ve un poco cuál es la vocación y cuál es la diferencia entre el abordaje de fisioterapia energética integrativa y un abordaje clásico. ¿Qué diferencias hay o qué nos puede aportar este abordaje de FEI? Pues, en primer lugar, tocar a todas las puertas del ser humano y no solo a la esfera física. Si nosotros pensamos, y es lo habitual, si pensamos que aporta el modelo actual médico o convencional, sanitario, ve a la persona solo en su esfera física, ve músculos que duelen, articulaciones que duelen, problemas de sueño y nada más. Y va solo a lo fisiológico, a lo físico. Eso es evidentemente insuficiente, o dicho de otra manera, si en lugar de tocar solo a esta esfera física, que la hemos tocado en el tratamiento, además abordamos otros elementos psicoemocionales, abordamos el estrés, abordamos la comprensión del paciente sobre su patología, realizamos un proceso humanitario, cercano, de escucha, de apoyo constante, eso hace que el tratamiento sea mucho más eficaz. Por otro lado, este tratamiento integrativo, lo decimos muchas veces, va a ser, o pensamos que es el modelo del futuro, la integración terapéutica, la regulación de los sistemas psico, neuro, inmunoendocrinos, la regulación de cómo se transmite y cómo se genera toda la información en el ser humano. Y eso pasa por un abordaje global, que por supuesto luego habrá síntomas que tengan que abordarse localmente, pero siempre desde un modelo en que nos acercamos y nos alejamos del paciente. O sea, que nunca perdemos la visión global de todas las esferas del paciente que tenemos delante. Y otro elemento fundamental que tenemos que trabajar es la humanización, en el sentido de mejorar nuestra capacidad de empatía, mejorar nuestra capacidad de escucha, y esos son elementos que se dan por asumidos y que todos los terapeutas somos fantásticos y sabemos escuchar muy bien y somos muy empáticos, y realmente no es así. Entonces, hay un montón de trabajo que tenemos que hacer
y además trabajo del propio terapeuta, de cara a dar nuestro máximo rendimiento y nuestra máxima calidad como terapeutas. De tal manera que el proceso final por supuesto, yo he hecho el proceso que todo el mundo, he estudiado fisioterapia, también he estudiado educación física, pero cuando he incorporado este tipo de técnicas energéticas, un abordaje holístico, el tocar a todas las puertas, como decíamos antes, lo que me ha llegado es que, por un lado, el paciente está más satisfecho, en el sentido de que se siente más empoderado, se siente más integrado con el tratamiento, más vinculado y lo admite mucho mejor. Y nos enfocamos, como decimos, en la salutogénesis, en su salud, en su reequilibrio y no tanto en su sintomatología y en los problemas que le da. Y por otro lado, la segunda conclusión fundamental es que como terapeuta nos vamos a sentir mucho más satisfechos y con un abordaje mucho más completo. De alguna manera estamos llegando a la raíz de lo que le pasa al paciente y eso pienso que es fundamental. De tal manera que el resultado final, o esa es mi experiencia, eso es lo que quiero transmitir y eso es lo que me gustaría que sea el mensaje fundamental, es que el resultado, tanto que con el paciente como nosotros mismos, es mejor, es más amplio, es más efectivo y en ese sentido la invitación es para que si este mensaje es coherente con tu manera de trabajo y ves que es interesante, bueno, pues tenemos una tercera edición de la formación de fisioterapia energética integrativa, que va a ser a partir del mes de octubre. Tenéis toda la información en la web. Vamos a trabajar, como siempre, con Fisiocampus y, en ese sentido, os invito a participar en esta formación. Es una formación larga, compleja. Tenemos un podcast más adelante en que vamos a explicar muy bien qué es lo que aporta y cómo se va a organizar, pero quedo a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda, consulta y nada más, solo daros las gracias por vuestra atención.